tenemos el segundo debate de este ciclo de debate nacional que, como les hemos mencionado, para nosotros es un paso más hacia ese nuevo modelo de desarrollo en el marco del 30 aniversario de los Acuerdos de Paz de Centroamérica, de los Esquipulas. Iniciamos la semana pasada con democracia paritaria, hoy seguimos con el tema de los distritos electorales y antes de iniciar que por cierto pareciera que no levanta tanto interés como los otros, que a lo mejor uno los tiene más claros o se le hace pues más sexy, diríamos incluso, pero es un tema fundamental en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Hemos estado midiendo qué piensa la gente luego de cada uno de estos debates, qué piensan antes de entrar y qué piensan después, y queremos compartirles algunas imágenes de lo que piensan del debate anterior, que fue democracia paritaria. Un dato importante es que la mayoría que respondieron a esta encuesta de que si estaban o no a favor de que se tuviesen acciones afirmativas para propiciar una mayor participación de la mujer en la política fueron hombres. Ustedes van a ver en pantalla cuál fue el resultado. Alrededor de un 94% de los que respondieron estaba de acuerdo al inicio y después del debate 97% seguían diciendo que preferían sí contar con ese tipo de acciones. Para el de hoy, de distritos electorales, nos interesaba saber qué tanto conocía la gente respecto al tema. Y pues iniciamos una encuesta, ustedes ven ahí el resultado preliminar, un poco más de 450 personas respondieron y el 76% no tiene idea de qué son los distritos electorales, cómo funcionan y para qué sirven en el país. Eso nos da también una pauta, lo hicimos también en Facebook y la respuesta es pues más o menos similar. Sin embargo, nos ratifica el compromiso que tenemos con NDI y también con el Instituto Holandés de llevar a cabo estos esfuerzos que sí va a confrontar las ideas acerca de lo que se puede hacer en las nuevas reformas que se pretenden a la ley electoral y de partidos políticos, pero también buscamos que sea ese espacio pues de formación ciudadana, constructivo, de comprensión, de que cada uno de nosotros vayamos entendiendo más qué tiene que ver esto con nosotros, porque escuchamos, sobre todo en las redes sociales, pues muchísimas voces que dicen, pues el sistema no sirve, tenemos que reformarlo, tenemos que cambiar tal o cual cosa, pero ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Por qué lo queremos cambiar? ¿Cómo opera y a qué queremos pasar? Pues esos son algunos de los objetivos que tenemos esta tarde y también para ponernos en contexto, ustedes ya saben y los que no, les recuerdo que cada uno de estos debates está dividido en dos partes. Una primera en la que contamos con una conferencia internacional de un expositor que nos pone en contexto y en perspectiva qué ha pasado con su país en temas similares, qué ha pasado con Panamá, que es el caso de hoy, con el tema de los distritos electorales, y una vez que hayamos escuchado esa información, pasamos al debate con las dos posiciones nacionales, que si bien busca confrontar ideas, estoy segura que en el caso que nos convoca hoy de los distritos electorales, además de la confrontación de ideas, vamos a tener muchísima información para comprenderlos mejor. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Saben también que luego vamos a colgar toda esta información en las redes sociales. Compártanos sus preguntas, sus inquietudes. Ya mencionaron los hashtags que estamos usando: debate nacional, reformas y distritos electorales. Y bueno, yo sin más les agradezco nuevamente su presencia y vamos a dar inicio. Invito nuevamente a Justo para que nos presente al expositor internacional. Muchísimas gracias y bienvenidos. Sí, muy buenas noches a todos. Agradecemos pues a todos los que han hecho posible esta conferencia, no poder participar en ella y bueno, aportar con nuestro pequeño grano de arena a mejorar pues lo que es el contexto de la democracia en los sistemas electorales de los hermanos países de Centroamérica. Bueno, leyeron muchas cosas de uno, pero bueno, lo que a uno le interesa resaltar es que uno está en este mundo de la jurisdicción electoral desde el 2001, que es lo que principalmente creo que a todos nos interesa aquí, y poder de esta manera, con el conocimiento adquirido, apoyarlos y compartir lo que ha ocurrido en este tema de los distritos electorales en Panamá, que es un tema bastante interesante, bastante novedoso, pues hemos transitado por todos los sistemas habidos y por haber, y creo que la experiencia nos permitirá
sobre todo en el contexto de una posible reforma electoral sobre este tema aquí en Guatemala, entender de una manera u otra los pros o los contras de cada una de las organizaciones de los distritos electorales que, conversando con Olinda en los días previos, es un tema bastante parecido en Panamá. Si usted dice distrito en Panamá, es un municipio. Distrito electoral, menos van a saber qué es. Si usted le dice a una persona circuito, asocia inmediatamente el tema con una circunscripción electoral, que es lo que nos trae al día de hoy. Es decir, desconocemos mucho lo que es el tema y no le damos incluso la importancia. Recordemos que el sistema electoral es un conjunto de piezas que permiten la configuración de los órganos de poder del Estado, y que cada una de estas piezas es sumamente importante para esta conformación, y tocar una de estas piezas, aunque uno crea que no significa nada, como lo presumiría ser el tema de los distritos electorales, nos puede dar una dinámica de gobierno totalmente distinta a la que conocemos. Los distritos electorales, franca y sencillamente, no son más que las unidades electorales en donde se eligen, para el tema de la charla de hoy, los diputados al Congreso. ¿Cuál es la unidad política que utilizamos para determinar cuántos diputados van, cómo se eligen estos diputados y cómo, que es lo que vamos a explicar más adelante, el cambio de estas unidades puede de una manera u otra afectar el contexto de gobierno? Bueno, primero, ¿de dónde vengo? Vengo de la República de Panamá, que es un sistema igual que aquí en Guatemala, una república presidencial. Tenemos elecciones generales cada 5 años, es decir, el mismo día elegimos a todos los cargos de elección popular, que palabras más, palabras menos, ponemos en la filmina, presidente con vicepresidente. Tenemos 20 diputados al Parlamento Centroamericano, igual que Guatemala. Nuestra Asamblea Nacional, que es unicameral, se mantienen 71 diputados por mandato constitucional desde el año 2004, cosa que veremos más adelante. Tenemos 79 alcaldías dentro de 10 provincias, que no es, si bien es cierto, tenemos la figura del gobernador, no es una figura electiva en Panamá, es una figura de designación presidencial, por lo tanto no entra en este esquema. Los representantes de corregimiento y 7 concejales, que son unas figuras municipales que utilizamos para la integración de los consejos. La última elección fue en el año 2014 y en el año 2009 pues estaremos abocados en el mes de mayo a elegir a las autoridades para el periodo constitucional 2019-2014. Otro elemento para conocer la realidad panameña es que manejamos 2 sistemas principales para la elección de autoridades. Un sistema mayoritario que radica principalmente en autoridades uninominales, incluyendo 26 diputados, y un sistema de representación proporcional que utilizamos para los órganos deliberativos, ya sea el Parlamento Centroamericano y 45 diputados de la Asamblea Nacional, que es como se conoce a nuestro órgano legislativo, y las autoridades municipales que denominamos concejales. Como podemos ver con esta simple presentación, ya sabemos que en Panamá tenemos 2 tipos de distritos electorales. Distritos electorales en donde salen una persona que tienen unas reglas de juego totalmente distintas a las que se manejan en los circunscripciones plurinominales, en donde sale la mayoría de los diputados, 45, y que, como veremos más adelante, no solamente tienen otras reglas del juego, sino que tenemos 26 circunscripciones o distritos que apuntan a la fortaleza de los partidos mayoritarios o a un bipartidismo que se superó escasamente hace 5 años en Panamá, y tenemos otras circunscripciones en donde se le da la oportunidad efectiva a los partidos minoritarios de poder tener representación en la Asamblea Nacional. Es decir, de antemano podemos ir ya vislumbrando una posible conclusión en el tema de distritos electorales. Los distritos electorales, mientras menos diputados elijan,
favorecen a los partidos grandes, a los partidos constituidos, porque más adelante veremos que las fórmulas de asignación impiden que los escaños lleguen a los partidos con menor apoyo popular. Nuestra Asamblea Nacional, que es donde podríamos decir, se materializa el concepto de distrito electoral. Ya les indiqué que es una asamblea con 71 diputados fija y es unicameral, no tenemos Senado. Y tenemos una situación que apareció desde el año 2004 con la reforma constitucional, a la que pueden aspirar ciudadanos postulados por partidos políticos como ciudadanos que corren por libre postulación, es decir, fuera de los partidos políticos a través de una lista independiente de estos. La composición actual de la Asamblea Nacional de Panamá recoge los 5 partidos constituidos y una diputada de libre postulación, es decir, tenemos todas las opciones que nos permite la ley, están el día de hoy representadas, a diferencia de años anteriores en donde o no había candidatos de libre postulación electos o algunos partidos políticos quedaban sin representación en la Asamblea a pesar de sobrevivir el umbral de participación que exige nuestra ley. En la actualidad tenemos 39 distritos electorales. La República de Panamá se divide en 26 circuitos uninominales o distritos uninominales y 13 distritos plurinominales, del cual sale la mayoría de los diputados, y a diferencia de Guatemala, nosotros en la actualidad utilizamos el municipio como la unidad que nos permite generar la figura del distrito electoral. En un tiempo usamos la provincia, pero desde 1983, con la recomposición de la Asamblea, después de los compromisos de la dictadura militar con la sociedad civil, se decidió utilizar el municipio. ¿Y para qué? Lo veremos más adelante. Para que existieran circunscripciones de menos cantidad de diputados. Porque antes manejábamos el concepto provincial, en donde se permitía mayor aplicación de fórmulas de representación. En cambio, al utilizar los distritos, simplemente disminuimos los representantes que salen por cada una de estas unidades. De hecho, la unidad más grande, cuando me refiero a más grande, es decir, que tiene mayor cantidad de diputados, es el circuito 86, ubicado en la ciudad de Panamá, en donde salen 7 diputados. Es decir, la mayoría oscila entre 1 a 3 diputados. Excepcionalmente tenemos circunscripciones donde se eligen más diputados y, como vemos, 5 de los 13 están concentrados en la ciudad de Panamá. Es decir, la representación proporcional, el diseño institucional panameño es que opere solamente en los centros urbanos, en donde hay el asentamiento poblacional mayor. En cambio, las otras circunscripciones uninominales están diseñadas para emplearse, como diríamos, en el interior de nuestra provincia o en los distritos en donde hay menor cantidad de población, lo cual tiene, como veremos, 2 efectos totalmente diferentes y, sobre todo, su afectación no al electorado, sino a las fuerzas políticas que compiten por el poder. Vamos a ver cómo empezamos y terminaremos donde estamos hoy, y luego entonces expondremos qué podemos ver de esta evolución o esta transición de la provincia como unidad electoral que tuvimos en 1903 a el municipio en 1983, y quién es el que verdad sale beneficiado o perjudicado en este tema. Bueno, nosotros somos un país de reciente configuración, hablando de la elección de los 505 constituyentes que, luego de aprobar la Constitución, fueron lo suficientemente ingeniosos de declararse ellos mismos como una asamblea legislativa. Y es que aparece entonces el siguiente proceso, que es el de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. Pero aquí viene una pequeña singularidad. La Constitución estableció un mecanismo dual de legislación. Había una Asamblea Nacional
representantes de corregimiento y había un Consejo Nacional de Legislación. Vamos a abocarnos al primero, puesto que el primero es lo que nos interesa por el tema o el concepto del distrito electoral. ¿Y cuál es la importancia de esto? Cambia de provincia, que era una unidad macro, que implicaba la pluralidad de diputados, a un corregimiento en donde aparecen 505 circunscripciones uninominales, en donde se votaba por mayoría simple. ¿Qué nos quiere decir eso? Ya no apostamos a que todos estemos incluidos, ahora apostamos al que más votos saca, ese es el que va. Y las demás fuerzas del corregimiento, bien, gracias a usted. Tenía sus características, era un organismo unicameral, solo admitía la libre postulación. Fueron los delegados de constituyentes quienes se transformaron en la primera Asamblea Nacional y cambiaron el periodo de gobierno a 6 años. Lo paradójico era que tenía funciones muy limitadas. Elegían al presidente de la República, cosa que era en esos momentos algo que pudiésemos decir que no tenía relevancia alguna, porque la Constitución estableció por única vez en Panamá que habían un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El jefe de gobierno, el presidente, era electo por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, y el jefe de Estado había sido designado por la Constitución en Omar Torrijos Herrera, y quien tenía facultades por encima del presidente de la República. Pero bueno, sus otras funciones eran la ratificación de tratados y la declaración de la guerra y la paz. Paralelamente a ella se creó un Consejo Nacional de Legislación, que era el que ejercía de verdad la función legislativa en Panamá y que eran de designación presidencial por cada 4 años. No fue hasta 1980, luego de la aprobación de los tratados y de lo que se conoce como la apertura democrática de 1978, en donde los partidos políticos entran a competir por algunos escaños de este Consejo Nacional de Legislación y utilizan los conceptos anteriores de la provincia como distrito electoral. Sin embargo, ya no apuesta, o este sistema de gobierno no apuesta a la mayoría, no apuesta a la representación proporcional, apunta a la mayoría simple. Es decir, estamos ante una situación histórica en donde lo que se quería era controlar a través de un aparato político y jurídico las decisiones del país. Y para ello utilizaron una fórmula electoral, es decir, los distritos electorales, para poder monopolizar de alguna manera u otra quienes integraban la Asamblea Nacional. Es decir, en los casos anteriores, en donde había una apertura democrática para que los partidos políticos fuesen debidamente representados en la Asamblea, pasamos a un sistema que generaba las figuras de los partidos grandes y que por muchos años generó un bipartidismo disimulado en Panamá entre el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista. En ese entonces era el Partido Arnulfista también, que fue conocido en un momento. Eso fue el cambio de péndulo que tuvimos. Comenzamos de una libre participación de partidos a un mecanismo en donde estábamos solamente premiando a los partidos mayoritarios. Sin embargo, producto de esta apertura democrática que se dio en 1978, se dio un consenso de reformar la Constitución y reinstaurar el poder legislativo como era debido, a través de una sola Cámara electa popularmente y no por organismos duales, quienes iban a representar definitivamente a la ciudadanía. Y nace la Asamblea Legislativa en 1984,
Después pasa a ser la Asamblea Nacional, y aquí vienen los elementos que nos caracterizan hoy y que son producto de la experiencia que tuvimos en Panamá en el manejo de los distritos electorales. Sigue siendo una cámara unicameral. La postulación en ese momento era de partidos políticos exclusivamente hasta el año 2004, y pasamos en un inicio de 39 distritos a 42 y realmente bajamos a 39. ¿Qué es lo importante? Que este nuevo diseño contempla dos elementos: los circuitos o distritos de una persona y los distritos de varias personas. ¿Por qué se apostó a este diseño mixto de distritos electorales? Porque había que garantizar que este proyecto de reforma fuese aprobado por quienes iban a dejar de ser los entonces representantes de corregimiento. Es decir, este diseño es un compromiso político que garantizaba que la elección iba a seguir haciéndose de la misma manera que se venía haciendo con los representantes de corregimiento, y en definitiva generar algún tipo de espacio en los conos urbanos para que los partidos políticos pequeños y medianos pudiesen tener acceso, lo que nos ha creado un serio problema de identidad en los funcionarios de elección popular en Panamá. Porque este compromiso político no solamente quedó plasmado en la elaboración del nuevo mapa electoral panameño, quedó también inmerso en la mente de estas personas que iban a entrar a legislar. ¿Y cuál fue el compromiso? Que ellos seguían siendo representantes de corregimiento con más dinero y más funciones, y por lo tanto, en vez de estar pendientes del nuevo escenario político que involucraba tener un poder legislativo, estaban, además de haciendo leyes, pensando en todas las obras que debían hacer en sus respectivas comunidades, como si fuesen otro representante u otro alcalde más en Panamá. Tarjeta amarilla, dice que hablo demasiado. Pero bueno, ya vamos terminando. Entonces, y eso a la fecha de hoy todavía nos cuesta. Y creo que esta es una enseñanza importante cuando uno juega con el tema de los distritos electorales, porque en un distrito electoral en donde lo primordial no es más que la representación de la sociedad o de la clase política para que haga un trabajo con una mira nacional, lo mezcla con una visión muy local, tienes un problema de que no sabes cuál de tus dos funciones atender, y eso lo que nos genera al final son serios problemas. ¿Cuál fue el diseño institucional que se utilizó para poder lograr este compromiso? Ni la provincia ni el corregimiento, vámonos al medio, al distrito. Y para ello se estableció de que cada distrito que tuviese 30.000 electores iba a tener un diputado. Si el distrito tenía más de 30.000 y ese más pasaba a los 10.000, tenía otro diputado adicional. Y teníamos el tema de los diputados por agregación, que era una fórmula de premiar a los partidos políticos que subsistieran y que no lograran un diputado. Finalmente no tenía una escala de crecimiento. Es decir, este diseño de un diputado por 30.000 tenía nombre y apellido. ¿Cuál era el nombre y apellido? Solo los conos urbanos iban a ser circuitos plurinominales. En el interior íbamos a manejar los conceptos uninominales y íbamos a tener las elecciones de mayoría simple. Es decir, partidos políticos pequeños, partidos políticos medianos, si quieren salir electos, hagan campaña en los centros urbanos. Olvídense del campo. En el campo van a mandar los partidos políticos tradicionales. 5 años uno, 5 años el otro, o podían reelegirse, porque esa es otra manera que tenemos en Panamá. Sin embargo, se trató pues de hacer algún mecanismo para que la representación proporcional
tampoco de cara ese sesgo de mayoría simple, y fue la figura del residuo. Nosotros utilizamos el sistema JAR en Panamá, el del cociente y medio cociente, pero aún así tenemos la figura de mayoría simple para cuando nos quedan escaños, y al final simplemente terminamos haciendo una elección mayoritaria, porque no solamente generamos la figura del residuo, sino que resucitamos la figura del voto preferencial. Es decir, un partido político tendrá una cantidad de votos, pero sus diputados a lo interno van a tener cantidades distintas de votos, que es lo que le va a permitir a esta persona llegar o no. Y teníamos algo muy cómico, que gracias a Dios ya eliminamos, y era que había una elección para diputados y había una elección para suplentes. No me pregunten, yo tenía 6 años en esa época, pero bueno, ya lo corregimos y dijimos, el diputado sale con su suplente. Pues eso me pareció algo como que bastante extraño, pero bueno, así estaba la norma, y en efecto usted podía votar por un suplente distinto al diputado principal. Finalmente vino la reforma constitucional de 2004, más que todo fue un compromiso con la sociedad para frenar el crecimiento de la Asamblea, y estableció 2 elementos fundamentales para el cerrar diputados fijos y la ley de circuitos. Ahora, después del 2004, admitimos diputados de libre postulación. Y aquí es donde viene el tema, la ley de circuitos. La ley de circuitos no es más que la configuración del mapa electoral que se utiliza para una elección. Y es aquí en donde entonces debemos nosotros trabajar para poder, vía ley, hacer un reparto equitativo de las curules a través de los distritos, y de esta manera u otra poder eliminar el sesgo que significa tener un sistema mayoritario en la Asamblea Nacional que impide la debida representación de las fuerzas políticas del país. Ahora, singularidades de este sistema, no les voy a decir de que todo es bueno ni que todo es malo. Tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas que le permiten subsistir, y que nos, como panameños, nos ha permitido llevar adelante procesos electorales con mucha tranquilidad. Y es que, si bien es cierto, le he dicho de que las circunscripciones de una persona favorecen a los partidos grandes, también favorecen a los partidos pequeños, porque permite la conformación de alianzas legislativas, y en Panamá esos votos que los partidos pequeños pueden utilizar apoyando un candidato de un partido grande le suman para poder llegar al umbral de subsistencia. Por otro lado, es un sistema sencillo. Nosotros en Panamá, el panameño común y el político no saben cómo funciona la fórmula electoral. Es una realidad. No saben cómo funciona la fórmula electoral, lo que a nosotros nos lleva como organismo electoral a hacer una muy fuerte docencia en este año que viene, 2018, que es el año preelectoral, para que las personas entiendan no solo cómo votar, porque también hemos tenido cambios en el sistema de votación, que es otra cosa que, además de los distritos, nos permite manejar la configuración de la Asamblea Nacional, sino ahora cómo aplica esta fórmula. En efecto, en un sistema uninominal gana el que más votos saca, y eso es algo que muy fácil una persona puede entender. Cuando usted le habla a una persona que puede votar por todos los candidatos o puede votar por alguno de los candidatos, ya la persona comienza a enredárseme, amén de que tenemos un concepto errado en Panamá de que las personas piensan que si yo vivo en una circunscripción plurinominal tengo derecho a muchos votos, cuando no es así. Yo solamente voto una sola vez. Lo que puedo es, en el partido que escogí, seleccionar o premiar a algunos o a todos. Pero las personas comunes piensan de que si yo vivo en un circuito que elige 5 diputados, yo puedo votar por 5 candidatos, e incluso pretenden votar por 5 candidatos de partidos diferentes. Ese es el problema
que nosotros afrontamos en materia de las circunscripciones plurinominales, que si lo contraponemos contra el tema de las circunscripciones uninominales, nos inclinaríamos a un sistema mucho más sencillo. Y ahora, ¿cuál es el otro problema que afronta el sistema panameño que creo que pretenden introducir aquí en Guatemala con el voto preferente? Es el canibalismo interno. Usualmente, si yo quiero ganar, la estrategia mía es quitarle los votos al rival. Así es que gana uno. Pero ahora yo tengo que, además de eso, quitarle los votos a mi propio compañero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos genera heridas internas a los partidos políticos que muchas veces son difíciles de sanar, porque si un partido va a una elección y pierde, perdió. Hace sus ajustes, hace sus mejoras y en la siguiente campaña va por el triunfo. Pero las heridas que los propios partidos se hacen producto de las internas o incluso en la elección general, muchas veces terminan mal, sobre todo en un país como Panamá, que hasta hace poco, con la reforma que aprobamos en mayo, tiene una de las legislaciones más duras para constituir partidos políticos. Es decir, que si usted tiene algún tipo de diferencia en su partido político y no la sabe canalizar, lo más probable es que va a llevar a ese partido político a un despeñadero muy grande, porque lo que va a comenzar es a crear crisis permanente en el mismo. ¿Qué nos lleva a esto? A estar continuamente en eventos de capacitación en temas de votación, en temas de escrutinio y en temas de adjudicación de curules, porque, repito, el común panameño desconoce cómo aplica la fórmula y muchas personas aducen, sobre todo por el voto preferente, que hay fraude cada vez que un partido le adjudican la curul por medio cociente, porque se les olvida que los primeros niveles de adjudicación son por partido y los últimos son por voto individual. Y muchos dicen, ¿por qué fulano o sultana está en la asamblea si tiene menos votos que los míos? Que eso es hasta un concepto relativo, producto del voto preferente y el voto en plancha que se permite en Panamá. Otro objetivo que tenemos y que debemos nosotros como sociedad, ya no como organismo electoral, es recuperar la identidad del diputado. Debemos acabar con esta situación que se ha ocurrido producto de haber transformado una asamblea uninominal a una asamblea parcialmente plurinominal, en donde las personas todavía, aún 30 años después de ese evento, siguen pensando de que su trabajo es abrir el mercado municipal, inaugurar un puente y no estar ejecutando el contrapeso al poder ejecutivo. ¿Qué propuestas tenemos para mejorar el sistema? Algunos hablan de que debemos volver al concepto de la provincia como unidad electoral, como distrito electoral, a fin de garantizar la representación proporcional de los partidos a través de la eliminación de los circuitos uninominales. Otros hablan de que utilizar circunscripciones plurinominales hace circuitos o distritos más grandes, lo que permitiría aplicar otro tipo de figuras como es la paridad, que es una deuda que tiene Panamá con la sociedad, en donde ha sido imposible establecer un programa legislativo sobre el tema de la paridad. Y también tenemos otros mecanismos para mejorar la adjudicación de residuos que nos llevan a la resta de los cocientes o los medio cocientes. Pero en fin, las conclusiones es que cualquier mecanismo que nosotros querramos adoptar para mejorar el sistema tiene que ir a nivel de reforma constitucional, porque el compromiso de 1983 fue tan grande que lo hicieron en Constitución. Es decir, aunque a mí se me ocurra llevar una fórmula excelente, no puedo implementarla por el simple hecho de que tengo que reconocer 26 espacios uninominales. Aparte de que no puedo tampoco aumentar o disminuir la figura de los representantes. Conclusión, que es lo importante que podemos manejar de este tema de los distritos electorales
además de que el distrito electoral es una herramienta cuya manipulación, buena o mala, nos puede dar un resultado electoral totalmente distinto, nos lleva a tomar que el mecanismo de integración social y político definitivamente es la representación proporcional. En el caso panameño, la mayoría simple obedece a un compromiso político, en el caso muy particular de la Asamblea Nacional. Recordemos de que manejamos mayoría simple en las elecciones de alcalde y presidente de la República y representantes de corregimiento. Recordemos que este concepto uninominal facilita las alianzas políticas, es su contrapeso. Genero espacios para el bipartidismo, pero también genero espacios para las alianzas a fin de que los partidos pequeños puedan utilizar estos votos para superar el umbral de participación. Y finalmente, el sistema en los circuitos plurinominales es donde se generan las herramientas para que los partidos pequeños y medianos puedan tener acceso. Al final, ¿qué debemos entender? Que la ley electoral es una herramienta. La ley electoral en cada uno de sus componentes, distrito, registro, partidos políticos, votación, escrutinio y adjudicación de escaños, es lo que nos permite de una u otra manera moldear cómo va a ser el aparato de gobierno de un país, y que tocar uno de estos me permite obtener los mismos resultados que si yo toco todos a la vez. Por eso es muy importante que los proyectos de reforma sean integrales y sean libremente consensuados entre todos los actores políticos, porque yo no necesito, para alterar un sistema electoral, modificar o cambiar un código entero. Nada más tengo que tocar un pequeño elemento de toda la legislación y obtengo resultados totalmente disímiles, y este es el caso de los distritos electorales. Cambiar de distritos grandes a distritos pequeños significa menos espacio para los partidos medianos y pequeños en el Congreso. Cambiar de distritos grandes a distritos pequeños significa que la votación partidaria va a comenzar a desaparecer por una votación personalizada. Y si nos vamos a la circunscripción de uninominal, esto es mucho más agravado. Entonces la idea es tomar siempre como referencia que la ley electoral es una herramienta, y que cada vez que tratemos o intentemos hacer algún tipo de reforma, tomemos todas las consideraciones y situaciones que se pueden dar en el caso, porque, como les dije, un ligero ajuste en uno de sus elementos nos cambia totalmente el escenario político de una nación. Espero que les haya servido los insumos de la experiencia panameña, y que bueno, el debate que continúe pues les sirva y nos permita enriquecernos, que es lo que al final hemos venido aquí a aprender todos de esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Justo, en primer lugar, muy buena tarde a todas y a todos. Es un gusto compartir este espacio con el diputado Álvaro Velázquez, independiente, y con el doctor Ricardo Gómez Gálvez, expresidente del Congreso de la República. Sin lugar a dudas, hablar de subdistritos y distritos electorales implica una galimatía técnica, pero establece, digamos, interconexiones políticas con otros temas que se están planteando en estas reformas de tercera generación a la ley electoral. Uno tiene que ver, efectivamente, con democracia partidaria, paritaria. Ahí la idea es replantear, efectivamente, cómo avanzamos hacia una mayor inclusión política de las mujeres en el ejercicio de lo público estatal. Lo otro tiene que ver, efectivamente, con la discusión sobre la posibilidad de tener comités cívicos que puedan postular candidatos a diputados. Ahí hay un nivel de margen de rescatar el fenómeno del regionalismo político como un elemento complementario al ejercicio de la soberanía popular, al ejercicio del mandante pueblo, ¿no? Que exige, que representa y que legitima también las decisiones de sus representantes. Y el otro tema tiene que ver efectivamente con el sistema electoral, plantearse la posibilidad de listados semiabiertos, pero también plantearse, digamos, una fórmula mucho más equitativa en la adjudicación de los escaños. Entonces, sin embargo,
existen sinergias, existen vasos comunicantes de los cuales no podemos aislarnos en un abordaje integral. Bueno, hablar efectivamente de sus distritos electorales implica abocarnos específicamente a la reforma del artículo 205 relativo a la integración del Congreso de la República. En esta primera propuesta se habla ya de que esos 160 diputados serán electos por distritos electorales y por listado nacional. Pero más allá de estos temas que vamos a abordar más adelante con los colegas, yo quisiera plantear algún tipo de consideraciones básicas. Una es reconocer efectivamente, si hablar de distritos y subdistritos nos acerca a una lógica de desconcentración o descentralización en la elección parlamentaria. O sea, ¿cuán posible va a ser efectivamente manejar una lógica de regionalismo que permita establecer nuevas posibilidades de fuerzas a nivel regional y permitir, digamos, no necesariamente una atomización partidaria, pero sí mayor inclusión de las minorías políticas en el acceso al poder? Ya el colega panameño experto nos hablaba de esa reconfiguración del electoral y cómo este es un vehículo que permite de una forma diafricar un nuevo mapa de poder. Y en ese sentido me parece que los distritos electorales son poco conocidos en Guatemala y que implican, digamos, un conocimiento muchísimo más profundo, por ejemplo, frente a elementos estructurales como el financiamiento de los partidos políticos, a la capacidad institucional del Tribunal Supremo Electoral de velar que efectivamente esos criterios por aspectos eminentemente poblacionales, culturales o demográficos o geográficos permitan, digamos, una nueva correlación de fuerzas a nivel departamental. Bueno, sin mayor preámbulo, yo quisiera entrar con una primera pregunta. La idea del debate, no voy a repetir las reglas, es contrariar posiciones, establecer un debate más fino sobre esos elementos que nos permiten establecer, digamos, un marco de posibilidades de acción e interpretación de lo político. Y comenzaría preguntándole al diputado Velázquez, en un marco más de pedagogía política, que nos explicase a la audiencia en qué consisten efectivamente la propuesta de sus distritos electorales. Realmente es una pregunta compuesta porque tiene una segunda variable. ¿Está usted a favor de los subdistritos electorales? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son sus argumentaciones? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por la invitación a los organizadores. Hace unas semanas estamos conversando con Olinda sobre la reforma electoral y cómo iba. Yo soy miembro de la Comisión de la Reforma Electoral desde el año pasado y vengo con el tema desde el año 98, como decía antes el colega. Y le dije a Olinda, el tema de los subdistritos electorales es el que menos me gusta de lo que estamos discutiendo. El resto me parece razonable, aceptable, va por la línea de lo que hemos venido discutiendo, pero el tema de los subdistritos electorales lo escuché por primera vez con Pedro Borolo hace como unos 4 años en Asíes. Lo defendían sí, muy entrañablemente. El texto de Pedro se llama El tamaño sí importa, y hablaba de que, por ejemplo, en la capital debía subdividirse el distrito como tal en varias zonas, metiendo varias zonas en un solo bolsón, y eso supuestamente iba a acercar al diputado con el ciudadano. La gran tragedia que hemos tenido en Guatemala es que ha habido dos tipos de problemas. Una es que hay un divorcio entre los partidos y la ciudadanía, o más bien entre el diputado y la ciudadanía, y también una mortandad, digamos, mortabilidad de los partidos políticos, al punto que Edelberto Torres Rivas ha dicho que Guatemala es el mayor cementerio de partidos políticos de América Latina. Y el tercero es la fragmentación, la alta fragmentación que tenemos como sistema de partidos. Y en ese momento con Pedro yo me oponía a esa concepción de subdividir la capital por zonas, porque le decía que había los partidos debían fortalecerse
y mejorar su relación con la ciudadanía haciendo trabajo de calle especialmente. Resultó de repente que en esta segunda generación de reformas, el que apareció con la propuesta en la mano ya hecha fue Mario Taracena, y con la clásica esto le encanta a los gringos, entonces ya con eso entré en sospecha, y entonces me recuerdo yo que la polémica en el tiempo en que Pedro Brolo publicó su trabajo, yo también publiqué un trabajo que se llamaba Laberinto del Minotauro, y desde entonces comenzamos a fundar en Flaxo la CONAREP, Edmundo Urrutia, el doctor Edmundo Urrutia y su servidor, y fundamos CONAREP, y entonces confrontamos dos tesis, la de supuestamente izquierda, que era la nuestra, y la supuestamente derecha, que venía del consorcio, que estaba compuesta por San Carlos Asíes y la Universidad Landívar. Pero las dos tesis que se estaban formando era por qué el régimen de partidos políticos se había descompuesto. Ese era el punto. ¿Por qué? Nuestra tesis era que empezaba, voy a terminar, empezaba con el golpe, con las contrarreformas constitucionales del año 94 que promovió el sector privado. Ahí el sector privado se paseó en el sistema de partidos políticos y se paseó en el Congreso de la República. El otro punto es que desde la izquierda decimos que el sistema de partidos políticos se descompuso porque se privatizó el sistema. Al mercantilizarse demasiado el costo del voto, al tomar los partidos ser dueños de un financista en especial, se estaba privatizando el sistema. Esa es la visión desde el punto de vista de la izquierda, digamos, que yo he sostenido. La privatización de la política y la privatización de las campañas y de los partidos. En cambio, desde la derecha se dice que el problema de los partidos en Guatemala es que son demasiado estatales, que no son de la sociedad civil, y que por lo tanto deben hay un divorcio entre los partidos y la sociedad civil, precisamente porque son muy estatales. Tanto es así que la mayoría de reformas va orientada a que los partidos se democraticen, porque entran en la lógica de la ley de hierro de la oligarquía, que es lo que corresponde siempre a todos los partidos. Y eso es cierto en cierta manera, o sea que las dos tesis hay que juntarlas: la privatización de la política por un lado y la participación de la sociedad civil en los partidos. Y luego leo cómo en realidad está el texto propuesto. Perdón por exceder. Gracias, diputado. Doctor Ricardo Galvez, efectivamente, de los criterios poblacionales, geográficos y culturales, ¿cómo garantizar en un Estado históricamente formado en una matriz patriarcal, racista, que efectivamente no... Mis criterios en las últimas 72 horas. Miren, cualquier debate sobre el sistema electoral, es decir, sobre el sistema político y el sistema electoral guatemalteco, no tiene sentido si no previamente se define cuáles son las características fundamentales de la sociedad y del Estado guatemalteco. Es decir, le decía yo al colega panameño que me parece que tuvieron mucho acierto al traernos a cuenta el sistema electoral más complicado de América Latina, ¿verdad? Creo que nos ilustró sobradamente. Pero yo creo que no hay en América Latina, sino en otros 3 o 4 países, realidades tan extremadamente complejas en materia política y social como el caso de Guatemala. A partir de eso, no hago sino repetir lo que plantean los historiadores en este país. Guatemala es un país que vive al borde de la desintegración y de la guerra racial.
Las dos grandes amenazas del Estado guatemalteco son su carácter eminentemente centrífugo. Este es un Estado compuesto por regiones, pueblos y comunidades que hemos vivido unidos a la fuerza desde hace 500 años. Y eso ya no debe seguir siendo así, porque es un Estado racista, es una sociedad racista. Nosotros lo parecemos más a Sudáfrica que a cualquier otro país de América Latina. Entonces, esa es una primera afirmación que nos lleva a una conclusión. Si la legislación electoral es una herramienta, la pregunta es: ¿al servicio de qué? Entonces, naturalmente, en general, al servicio de la búsqueda de dos cosas, creo yo: la representatividad, ¿verdad?, la estabilidad política y, en todo caso, a última hora, de la creación de condiciones para unos niveles altos de consenso político-social. Si lo vemos de esa manera, entonces resulta que cualquier reforma electoral en este país tiene que pasar por tres temas claves. En primer lugar, democratizar las organizaciones políticas. Ya no me gusta el concepto de partido político. A mí personalmente ya no me gusta. Yo pertenecí a un partido político durante 40 años. Un solo partido político en mi vida. Me quedé viudo. Por fortuna fue el partido que se murió. Yo sigo aquí. El segundo tema es obviamente el cambio, por lo tanto, del sistema político y del sistema electoral. Es decir, a partir de esa reconceptualización de la situación del país. Nosotros tenemos una situación según la cual hay un municipio que no tendrá más allá de 50,000 habitantes y tiene 3 etnias coexistiendo históricamente desde hace por lo menos 200 años en el departamento de Huehuetenango. 3 etnias distintas en un municipio pequeño. Así es Guatemala, y así es como hay que encontrarle una fórmula de solución. Y el tercer tema, y ahí termino, es el tema de construir una democracia que esté acorde a las realidades de esas regiones, de esos pueblos y de esas comunidades. En un momento en que la democracia misma está en crisis y está siendo puesta a prueba, incluso en aquellos países en los cuales supuestamente nació, creció, se desarrolló y ojalá que no se muera. Gracias, doctor. Sobre los subdistritos electorales, pero particularmente al diputado Velázquez, una pregunta. Como está planteada en esta iniciativa de ley, ¿usted cree que efectivamente esta propuesta promueve el bipartidismo o las bancadas mayoritarias en función de otros elementos electorales del sistema? Por ejemplo, sigue vigente el financiamiento político asimétrico entre diferentes organizaciones. ¿Es esta posibilidad de propuesta de subdistritos electorales donde pueden existir como mínimo un subdistrito, donde pueden elegir como mínimo un diputado en cada subdistrito y máximo 5 diputados por cada subdistrito? ¿Favorecería esto a los partidos fuertes, generando cierta lógica de aplanador en el Congreso de la República y confinando a la marginalidad a los partidos pequeños con poca representación territorial y con poco financiamiento político electoral? Miren, solo el artículo que pretende ingresar a los subdistritos electorales tiene, en mi impresión, 1, 2, 3, 4, 7 páginas. Es tan complejo de cómo convertir las 23 circunscripciones que hay ahorita a 44, y es tan compleja la fórmula de adjudicación, de integración del nuevo Congreso, voto ponderado y voto directo, que en realidad mi postura tendría que llamarse de escepticismo racional sobre el tema, porque en primer lugar, las consecuencias imprevistas que tiene, y que yo pienso que lo que va a causar es
mayor asimetría entre los partidos políticos grandes y pequeños, mayor asimetría entre candidaturas de diversa tendencia política e ideológica. Y en segundo lugar, no sabemos cómo aplicarlo, cómo lo aplicaríamos, cómo lo ejecutaríamos. Es decir, una cosa es las consecuencias imprevistas y lo otro es cómo se va a aplicar a la hora de la hora listados semiabiertos o porque ahorita es proporcional el sistema del Congreso, es proporcional, es decir, se aplica el método de Hunt. Aquí cambia completamente a semi proporcional y abre las listas electorales y encima reduce las circunscripciones y va a causar lo que decía el colega, canibalismo político, porque por ejemplo en la capital junta la zona 12 con la zona 16 con las zonas más digamos populares, y a las más pequeñas les pone con menos diputados, entonces de 5 a 1, y entonces todos vamos a pelear por estar en el subdistrito con mayor gente, ¿verdad? Con mayor población. Dicho sea de paso, discusiones como esta de fortalecer a los partidos políticos a través de la sociedad civil, y esto comenzó oficialmente, institucionalmente, con el colega exdiputado Roberto Alejos, que aquí está presente y hay que reconocérselo, porque él fue el que comenzó a convocar a la sociedad civil como presidente del Congreso y presidente de la comisión, presidente del Congreso, ¿verdad? A discutir estos temas. Entonces, lo que yo temo es que cause mayor asimetría entre los partidos políticos y tendencias ideológicas, pero además el mismo canibalismo interno por el pleito de qué zona me preferiría estar yo. Gracias, diputado. Doctor Ricardo Gómez, en esencia, cuando hablamos de sus distritos electorales, estamos hablando de las unidades que permiten desde un territorio, desde una circunscripción, efectivamente elegir diputados, ya sea por listado nacional o distrital. Pero cualitativamente estamos hablando si esta posibilidad, el instrumento de los distritos realmente garantiza una mayor proporcionalidad, mayor representación social y mayor legitimidad de esas mayorías ciudadanas. ¿Es ese el mecanismo que nos permite efectivamente que esas minorías subrepresentadas históricamente, con letargo de posibilidad de la competencia electoral, en un marco de división de esas circunscripciones, tengan mayores posibilidades de generar un Congreso más variado, multipartidario y con diferentes posicionamientos ideológicos en el hemiciclo? Sí, precisamente, quizá, de nuevo, insistiendo, en este país no es dable abordar el tema de la reforma electoral sin abordar primero el tema de la reforma del sistema de participación política. Me refiero al tema de los partidos políticos. NDI el año pasado realizó una encuesta muy orientadora, según la cual el 94% de los encuestados afirmaron que no quieren saber nada de los partidos políticos. Si quieren, seguimos insistiendo en el tema, pero los partidos políticos en este país, con todo respeto, están en una fase de extinción. Alguien me dirá, pero dice, ¿cómo se hace para vivir en democracia sin partidos políticos? Yo no lo sé, pero sé que en este país, hoy por hoy, los partidos políticos no son el instrumento para la construcción de la voluntad política de las distintas comunidades y pueblos que conforman este país, que vive unido a la fuerza desde hace 500 años. Entonces, ese es el tema. Ahora, hay dos datos. Uno, el decreto 3183 del Consejo de Estado, que era el instrumento
con validación legislativa de la dictadura militar. De la Marroquín, que es de los partidos en cada quien. De 8 de 1982. Esa es la realidad. No hay en este país un sistema de intermediación política, no existe. Y por lo tanto, no hay tampoco un sistema electoral que sea capaz de traducir realmente los intereses y las demandas de las regiones, de los pueblos y de las comunidades que integran este país, y por lo tanto tenemos que reformarlo todo. Estas aproximaciones sucesivas al encuentro de una respuesta a esto, que es mucho más complicado que la fórmula electoral panameña, no se resuelve sobre la base de una discusión, y menos en un Congreso que hoy por hoy carece de legitimidad. Diputado Velázquez, ¿cómo reacciona si efectivamente los partidos políticos no representan esa voluntad política general? ¿Por qué existe tanta resistencia a aprobar los comités cívicos a nivel departamental que puedan postular candidatos a diputados? ¿Y cómo esta influenciaría en efectivamente mejorar el nivel de la eficacia de los subdistritos electorales? No, más bien sí está contemplada en la reforma la posibilidad de que los comités cívicos ahora sí puedan postular candidatos a diputados con un umbral de 1% de, creo yo, de afiliados o empadronados por distrito. El tema ya no es abrirse o no, hay que abrirse. Sí, el problema es que estamos mezclando dos sistemas, porque por ejemplo el año pasado, cuando se discutió la primera reforma, yo fui proponente junto con Esquipe Linares, por cierto, de abrir las listas, porque a la gente lo que le cae mal es votar en combo. Y dice, yo quiero votar por Pepsi, no por Coca-Cola, etcétera. Entonces yo propuse la moción de que se abrieran las listas y que hubiera un orden preferencial de voto, es decir, que el elector tuviera la libertad de escoger el orden y que el partido tuviera siempre el derecho de poner el orden también, ¿verdad? Pero solo tuvimos 12 votos. En cambio, en esta segunda generación, el consenso en la Comisión de Reforma Electoral es que sí hay que abrir las listas. Entonces eso convertiría ya al Congreso de la República en un sistema mixto, semi-proporcional. Para mí con eso basta. Con que abramos la lista, porque así ya usted puede escoger dónde quiere poner a Álvaro Velázquez, si de último lugar o sacarlo de la lista o ponerlo de primer lugar, etcétera. Y también está la cuestión de la orientación hacia la paridad de género. Vimos en la anterior reforma del año pasado que la insistencia de los grupos de izquierda que teníamos por la paridad de 50-50 era imposible pasarla. No pasaba de 15 votos, 20 votos esa propuesta. Continuamente la metíamos y tratábamos de meterla y no se pudo. Y esta vez comenzamos la discusión con y además es público, como las audiencias son públicas, están grabadas, se puede decir claramente. A mí me dijeron, decirle a tus colegas de izquierda que esta vez lo de la paridad no va, así que piensen en otra fórmula. Y lo que se puso en el texto de propuesta es que al menos el 30% de cualquiera de los sexos debe ir representado y que de ninguna manera debe ir
digamos, la trenza es lo que se propone. De ninguna manera debe ir mezclado hombre con hombre, mujer con mujer, sino que alternado, pero sobre la base de 30% para hombres o 30% para mujeres, según sea el distrito, según sea la selección en las asambleas municipales y departamentales. Ahora bien, doctor Ricardo Gómez Gálvez, tal y como lo plantea el diputado, abrir totalmente los listados, o sea, que sean totalmente abiertos, ¿esto no contraviene las lógicas de la paridad? ¿Cómo lo vinculamos para establecer un mecanismo más equitativo en la participación de hombres, mujeres e indígenas, que es un debate todavía más inacabado y complejo, al cual todavía la madurez política de la sociedad guatemalteca no lo aborda con la total integralidad? Bueno, uno puede tener una opinión sobre un determinado proceso histórico. Creo que me he dedicado durante estas primeras dos intervenciones a plantear mi opinión sobre el proceso histórico, pero tengo que caer en la realidad concreta. Es decir, creo que el borrador, porque eso es lo que es actualmente, que existe como producto de las deliberaciones de la Comisión Extraordinaria de Asuntos Electorales de la Presidencia del Congreso de la República, no es una comisión ordinaria, lo cual llama la atención, como debía serlo, porque es central. Así son las cosas en este país. Todo lo que es no necesariamente existe en la realidad, sino hay demasiadas realidades virtuales en este país. Entonces, creo que este borrador está concebido y es un consenso que a mi juicio camina en la dirección correcta. Es construir a partir de reformas sucesivas y acumulativas y de aproximación un sistema mejor, que no el sistema que respondería a nuestra realidad, pero sí un sistema mejor en todos los textos. El principio de representatividad y el principio de proporcionalidad es fundamental para un sistema político y para un sistema de representación, y creo de que cualquier paso que se dé en esa dirección va a ser siempre bienvenido. Yo tengo dudas por lo que hemos presenciado en relación con la reforma constitucional del sector justicia. Se usaron toda clase de triquiñuelas con el objeto de conseguir el objetivo que perseguía la mayoría parlamentaria, que no está constituida por políticos, está constituida por aventureros, ni siquiera financistas, no, son aventureros. Y fue burlarse del debate político nacional, conduciéndolo deliberadamente a un callejón sin salida. Bueno, yo tengo ese temor en relación también ahora con la reforma electoral. Me parece demasiado bueno el borrador para ser cierto. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, tenemos un problema de fondo. La ausencia de ciudadanía en los términos en que siempre la hemos entendido de manera tradicional. En este país no es posible construir una ciudadanía estándar. ¿Por qué? Ya lo sabemos, ya lo dijimos. Porque es un país extremadamente diverso y extremadamente complejo. Para poder construir lo que Franco hace un momento mencionaba, un consenso al que accedan los excluidos, pero además los marginalmente excluidos, que son los pueblos originarios de este país, hace falta algo más que construir una ciudadanía común y corriente. Hace falta darse cuenta que el tema no es un tema cuantitativo, sino que es un tema cualitativo. Y yo creo que es un problema extremadamente delicado en un momento en el que, de nuevo, por razones geoestratégicas, quedamos atrapados en una prensa que nos convierte en un peligro para la seguridad de los Estados Unidos de América. Lo que no hemos podido hacer en los últimos 40 años, vamos a estar desafiados a hacerlo en los próximos 4 o 5 años. Y las elecciones del 19 van a tener un significado especial. O avanzamos, o este país entra en una crisis terminal que quién sabe a dónde nos pueda conducir. Gracias, doctor. Yo solo para ponerlo en el marco de la praxis política con un ejemplo muy gráfico, Huehuetenango. Huehuetenango actualmente es un distrito electoral con capacidad de elegir 10 diputados al Congreso de la República.
Con esta lógica de subdistritación se están planteando 4 subdistritos, uno en la región norte, Chucanjobal, uno en la región Poptí, los Jacaltecos, uno en la región central MAM y uno en la región transfronteriza con México. Si hacemos esa división de las 4 unidades electorales, ¿qué nos garantiza, diputado Velázquez, que los partidos tradicionales, los partidos con más plata, los partidos más fuertes territorialmente, no copen las posibilidades de esas circunscripciones en detrimento de las otras minorías que pueden ser los sectores sociales, como el sector de las mujeres, de los campesinos, de los jóvenes, de los pueblos indígenas? ¿Cómo garantizamos, en ejemplo pragmático, geográfico, por un contexto eminentemente poblacional, que los elementos culturales generen un contrapoder y que permitan a esas minorías buscar posibilidades de escaños en esa adjudicación de 10 diputaciones en el departamento de Huehuetenango? No, yo creo que ahí lo que generaríamos es una mayor conflictividad interétnica también, en el mismo sentido de lo que ya dije, de las asimetrías entre unos y otros. Miren, hoy estamos discutiendo cómo reducir o cómo convertir los distritos actuales en microrregiones, digamos. Y eso, a mi modo de ver, fomenta el clasismo y en este caso también el racismo o la competencia entre clases, porque algunos van a querer buscar ser representantes de la zona 16 y otros tendrán que ser representantes de la zona 3. Y yo le decía al presidente de la comisión que en mi caso, como electo por el Distrito Metropolitano, estoy absolutamente seguro del promedio de mi votación, que fue de más o menos 14 votos por mesa, de los 26,000 votos que obtuve, absolutamente seguro que obtuve votos de las zonas ricas, de las clases medias y de las clases pobres, por el acceso que tenía a las radios de las clases altas, de las élites, por el acceso que tenía a los cables de las élites y por el acceso que tenía también a los radios populares. Entonces, digamos, yo soy un diputado, ahí sí, metropolitano, por la influencia que, por ejemplo, en Radio Infinita decían, este hombre es de izquierda, es comunista, pero es sensato. Y en justicia, si yo me postulo solamente por una clase popular, en una zona popular, por la zona 7, estaría siendo excluyente de otros intereses que también conviene representar. Entonces yo creo que el modelo tiende a la mayor polarización del sistema. Pero fíjense ustedes que en la memoria de labores del año 84, gracias por el aviso, se pensó en una macroregiones, y aquí tengo el modelo, que era supuestamente para representar a los pueblos. Estaba el distrito Los Altos, compuesto por Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché, para elegir el 12.6% de diputados. El distrito medio Caxiquel, integrado por Sololá, Chimaltenango y Zacatepeques. El distrito sur Sutujil, integrado por Retauleu, Suchitepeques y Escuintla. El distrito oriental Pocomam, integrado por Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa. El distrito Choftí, integrado por Izabal, Zacapa, Chiquimula y Progreso, integrado por Baja Verapaz, Alta Verapaz y Petén. El distrito Huehuetenango, integrado por Los Mames, el 12%, y San Marcos. Ya había ahí una fórmula, digamos, de supuestamente, bueno, hay macroregiones, se discutió en ese momento, microregiones se discuten en este momento, pero al final nos decidimos porque cada departamento fuera un distrito en sí mismo y la capital otro distrito
en sí mismo. Gracias. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas y los compañeros están pasando con papel y lápiz para pasar a la siguiente fase del debate. Gracias, Justo. Bueno, compañeros, entramos a la parte de preguntas y respuestas. La idea es efectivamente intercambiar las opiniones con el auditorio, así que haremos una lectura, una primera ronda de 3 preguntas y daremos chance a nuestros panelistas para que respondan a las mismas. Las preguntas están escritas en... Pregunta para el diputado Álvaro Velázquez, dice: ¿existe la posibilidad de que la representación sea subjetiva? Ejemplo, que un hombre ladino represente efectivamente a una mujer indígena, ¿sí o no? ¿Y por qué? Te la repito. Dice: ¿existe la posibilidad de que la representación sea subjetiva? Ejemplo, que un hombre ladino represente efectivamente a una mujer indígena, ¿sí o no? ¿Y por qué? Un hombre ladino jamás podría representar a una mujer indígena, o sea, tendría que ser una elección directa por parte del elector. Si yo quiero que, con todo respeto menciono su nombre, si yo quiero que doña Otilia Luch sea electa, pues va a ser electa y ella representarse a sí misma. Pero yo no puedo representar los intereses ni de los pueblos indígenas ni de doña Otilia. Ni siquiera pienso que yo represente los intereses de las clases medias. Represento los intereses de un sector de las clases medias y progresistas nada más. Entonces tiene que haber un sistema donde haya capacidad de meter fórmulas de aceptación. Un segundo. Es que aquí el tema es el tema de las circunscripciones. Se trabaja a partir de modelos que ya han sido estudiados por Giovanni Sartori, por Duverger y otros más complejos y más sofisticados, pero que tenemos el régimen de partido único, que ya quedan pocos en el mundo. Algunos quieren tender hacia ese modelo. El régimen bipartidario, que es el que creo que las élites quieren para Guatemala, lo anhelan con mucho fervor, y en ese sentido es que aumentan la posibilidad de ingreso y de convertirse en partido político. Y el tercer modelo es el de multipartidario, que es el que tenemos. Y yo sospecho que el modelo de subdistritos electorales que estaríamos abriendo haría una explosión del multipartidismo que ya tenemos. O sea que de 34 partidos que ahorita tenemos, pasaríamos a, qué sé yo, 100. A favor, en contra de los distritos, posicionamientos. Le doy la palabra al doctor Gálvez y lo unamos a esta pregunta. Dice: ¿cree usted que la apertura de los listados generaría canibalismo político interno y externo? Bueno, de hecho es previsible. Ahora, supuestamente la línea de reforma que se ha venido auspiciando tiene mucho que ver con un fenómeno que está directamente relacionado con esta falta de continuidad que desde 1954 observamos en este país en términos de construir un sistema político que sea verdaderamente representativo de los intereses de los pueblos, de las comunidades, de las regiones de este país. Y ese problema es la disidencia. Es decir, yo me inclino más bien a pensar que lo que puede ocurrir
es que fortalezca las corrientes internas dentro de los partidos políticos, lo cual a mi juicio es saludable. Es decir, el problema de este país ha sido imponer de manera violenta e irracional una sola voluntad política, la de las élites más retrógradas de América Latina. Y eso es lo que nos tiene en la situación que estamos viviendo. Yo creo que es saludable, y en esa dirección se ha movido la reforma electoral en los últimos años, que en los partidos hayan corrientes internas, no disidencias. Porque el problema de ese país es que cualquiera que no está de acuerdo con la voluntad de las élites es un disidente y un comunista, una especie como de un reduccionismo absurdo. Y realmente lo que necesitamos es un ambiente democrático, que además se vive en los países civilizados, ¿verdad? Y algunos muy cercanos, como Costa Rica, por ejemplo, en los cuales ser disidente no es sino tener una postura distinta, pero absolutamente legítima y aceptable. Gracias, doctor Ricardo Gómez. Diputado Velázquez, ¿cómo acercar al funcionario electo con el elector a través de los subdistritos electorales en Guatemala? Pues teóricamente eso reduciría el costo de la participación mía, digamos, si yo me postulo por la zona 12, eso teóricamente va a acercarme más a la zona 12. Y voy a tener que velar más por la zona 12 que por otras zonas, ¿verdad? Y eso me reduce costos incluso en la campaña política. Pero yo creo que más bien el tema debe ir respondiendo a la pregunta de Olinda de una vez, diciendo de la construcción de los subdistritos, precisamente porque aumenta el aumenta la polarización, las asimetrías, y en todo caso la fórmula que tiene el ciudadano de acercarse a su representante es que se abran las listas para que yo sepa que, o sea, el partido sepa que los tantos votos ponderados al partido o tantos votos directos al representante sí son de veras del representante y no del partido, del vehículo. Doctor Ricardo Gómez Gálvez, ¿cómo es posible pensar que los distritos electorales vayan a generar algún tipo de bipartidismo si no existen partidos políticos en Guatemala? ¿O más bien esta propuesta va a tender a desaparecerlos? Bueno, eso tiene más bien que ver con el modelo que se utilice para plantear el carácter, en todo caso, de los subdistritos. Es obvio que una propuesta uninominal podría, es decir, plantear ese riesgo, pero no sería en términos de partido político, sería en términos de plutocracia. ¿Quién tiene más plata para movilizarla? Aunque en las condiciones del presente, yo creo que hasta incluso el tema financiero se va a convertir en un tema muy polémico, porque hoy hacerle una aportación a un partido político es ser candidato a ser investigado por el MP y terminar en el Mariscal Zavala, en el mejor de los casos. La zona 18 es la que se llenaría seguramente. Entonces, quiero decir lo siguiente: yo sí estoy a favor de la necesaria reforma del sistema de distritos en el sistema político de este país. No tengo, porque además, después de muchas discusiones y de mucha reflexión, con 20 años de estar en el, tengo una respuesta a la fórmula electoral, porque es extremadamente complejo en un país como el nuestro, pero tenemos que avanzar en esa dirección, y por eso semiabrir las listas, porque son semiabiertas, no son abiertas, porque se puede votar todavía por la lista de los partidos, que es la cuota que pidieron los partidos, entre comillas, a cambio de aceptar que se semiabrieran las listas. Bueno, esa es la dirección en la que hoy por hoy apuntaría el espíritu y la letra del borrador, repito, de la Comisión Extraordinaria de Asuntos Electorales del Congreso. Es necesario saber cuál va a ser el consenso a la hora del dictamen.
Y finalmente habrá que ver qué pasa en el pleno. Mi sospecha es que no va a pasar nada. Así de simple. Lo mismo que la reforma constitucional al sector justicia. Yo solo para ir finalizando, antes de dar unas reflexiones finales, le preguntaría a ambos, ¿cuáles son las condiciones previas para avanzar a una efectiva subdistritación en Guatemala? Uno son los listados semiabiertos, otra pueden ser los comités cívicos electorales que puedan postular candidatos a diputados. ¿Cuáles son esas condicionantes que son determinantes para que efectivamente se aplique un modelo equitativo, democrático, proporcional, representativo y legítimo de subdistritación en Guatemala? Para mí el tema sigue siendo que los partidos se abran. La circunscripción electoral no es el problema. En el distrito de Guatemala se eligen 11 diputados y los 11 tienen que ser electos en base a la preferencia del elector. Mientras el elector tenga la libertad de decir: yo quiero al diputado Raúl Romero en el Congreso para que siga, perdón por la alusión, pero si no quiero que siga, que no me lo metan en un combo donde de todos modos yo quiero votar por ese partido, ¿verdad? Ese es el verdadero camino para abrir y responder a las demandas ciudadanas. Lo otro sería seguir la fórmula de la Marroquín, que es de una vez convertir a los partidos en instituciones privadas. Cada quien que haga su propia partidos y lo financie por sus propios medios, y que cada aventurero que quiera lanzarse lo haga con sus propios medios. Pero sí, ahorita hay oportunidad de que comités cívicos, por lo menos a nivel distrital, lo hagan bajo un umbral. Así que, por ejemplo, Semilla, aquí en Guatemala, si llena un umbral de unos 15,000 afiliados, podrá participar con sus candidatos a diputados. Eso es la solución, no son los subdistritos el problema. Bien, el doctor Ricardo Gómez Gálvez. Pienso que estoy de acuerdo con Álvaro, es decir, hemos tenido un debate político que ya dura por lo menos unos 15 años y estamos aproximando posiciones. No está mala cosa. Miren, realmente el problema de fondo es un poco el problema con el que comenzó este debate. El ciudadano guatemalteco, ¿verdad? Está muy poco informado y está peor formado como elemento activo de la sociedad política guatemalteca. Es decir, no, se presentó una cifra ahí: 9 de cada 10 no sabían que es un distrito electoral. Entonces estamos en un caso casi de analfabetismo político, ¿verdad? Pero hay un analfabetismo aún más profundo, el analfabetismo constitucional. Yo creo que hay que cumplir la Constitución de la República. Es decir, nuestra peor tragedia fue la reforma constitucional del 94, que abrió las puertas a un régimen constitucional según el cual la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice, aunque la Constitución no lo diga. Y ahí fue donde abrimos el camino del infierno, y ahí es donde estamos. Entonces yo creo que hay que retomar el espíritu y la letra de una constitución política que aún el día de hoy sigue siendo una constitución sumamente avanzada, una constitución visionaria. Y me remito de nuevo al segundo párrafo del artículo 234. La Constitución, por mayoría simple, le otorga al Congreso la capacidad de cambiar la división político-administrativa de la República. Claro, tocar ese tema
sin antes no hacer todas las investigaciones y estudios correspondientes, significaría desatar por lo menos 4 guerras civiles simultáneas, porque ya sabemos lo que está pasando entre 2 municipios en la frontera mexicana del departamento de San Marcos. Sin embargo, ¿eso qué es lo que significa desde el punto de vista de la voluntad política del legislador constituyente? Dejar abierta la posibilidad de construir un sistema cada vez más legítimo y más representativo de los intereses de un país diverso. Y por el amor de Dios, eso es lo que debería interpretar la Corte de Constitucionalidad y no arreglárselas para contradecirse más o menos cada 5 años en temas tan delicados, por ejemplo, como el tema de la sucesión presidencial. Gracias a ambos. Yo quisiera nada más agradecerles. Un aplauso, por favor. Bastante productivo, y yo solo plantearía algo que dejó en el aire Ricardo, es que efectivamente no podemos avanzar hacia un sistema de distritos electorales mucho más equitativos cuando no hemos construido la nación. O sea, tenemos un Estado monoétnico, monocultural, republicano, occidental, pero el reconocimiento de esas otras naciones, de la diversidad cultural, de los idiomas, las tradiciones, de las formas históricas de autogobierno, del reconocimiento de las formas ancestrales, incluso de dirimir conflictos a nivel comunitario, es la pata coja que le queda al sistema electoral. Entonces, uno de los miedos sería efectivamente si con este tipo de subdistritación efectivamente no reconcentramos a las fuerzas tradicionales en la partidocracia guatemalteca. Y si no favorecemos, por ejemplo, que elementos provenientes del crimen organizado transnacional, específicamente el narcotráfico, puedan tener un nivel de asalto, de cooptación legal, legalizada y legítima desde lo público estatal. Esa es una inquietud mucho más estructural que trasciende la superficialidad, digamos, del tema, efectivamente, de la subdistracción, que es eminentemente reduccionista. Creo que querés aportar algo, Álvaro. Este debate es ultra necesario, pese a las tragedias que vivimos en Guatemala por cuestiones naturales, el terremoto, todo, pero esto es ultra necesario porque es el tema de la democracia. Muchos están planteando incluso cerrar el Congreso de la República y instalar una dictadura, pero discutir el régimen electoral y de partidos políticos es discutir la calidad de la democracia, es discutir la participación ciudadana, los mecanismos de representación de diversos intereses, del pluralismo que debe existir en toda sociedad democrática. Pero todos aquellos modelos que se están discutiendo de que cerremos el Congreso, mandémoslos todos al bote y todos son malos, eso no abona la discusión. Y estos foros ayudan a la promoción de la democracia en ese sentido. Gracias, Álvaro. Y el último tema es el reconocimiento del patronazgo de los partidos políticos, la lógica del financiamiento, cuán está condicionada la representación y cuánto las unidades electorales pueden generar una redistribución del ejercicio de la representación y legitimidad ciudadana. Yo creo que hay un punto clave, que las reformas del año pasado, en buena medida con el régimen de medios y la rectoría del Estado, otorgando la pauta electoral y la publicidad, establece ya ciertos márgenes, pero creo que no le hemos entrado al tuétano a efectivamente esas relaciones económico-políticas que van configurando efectivamente el diseño del modelo electoral. Así que, sin mayor, yo lo dejo. Muchísimo, nuevamente un aplauso para los colegas.